fuerte ese aplauso para nuestro Dios. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Tú eres santo, tú eres digno, Señor. Aleluya. Y aleluya. Te invito a que puedas tomar asiento. Vamos a compartir palabra del Señor en esta noche. Palabra de bendición que llega a cada corazón y a cada vida. Dice la palabra del Señor a todos aquellos que están sedientos. Un llamado en el libro de Isaías. Aquel que hoy está pasando necesidad, aquel que hoy tiene sed de Dios. Y la invitación es totalmente una invitación abierta para aquel que hoy escuche el mensaje de la palabra de Dios. En estos tiempos donde hay hombres y mujeres que tratan de vender el evangelio, la palabra del Señor, aquí el profeta hace una invitación y un llamado al corazón de los hombres, el cual viene y dice la palabra: venid y comprad sin dinero. Aquel que hoy tenga sed, dice la palabra de Dios, a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Sin precio, sin dinero. No tiene un costo. El Señor no le importa tu dinero, sino tu corazón. Pero esas son palabras que hoy difícilmente puedas oír. Porque aquel que está atado a la codicia, a la avaricia en su corazón, dirá: no, tú tienes que ser agresivo en la forma de darle a Dios. O aquel que verdaderamente cree, entonces debe sellar, pactar la palabra. Pero aquí la Escritura dice: venid, comprad sin dinero. ¿Tienes sed de Dios? ¿Tienes sed de justicia? ¿Tienes sed de conocer de Dios cada día más? ¿Tienes sed de tener una vida nueva, una vida diferente? Bueno, el Señor dice: venid, comprad sin dinero. Acércate a las aguas. Acércate a la bendición para que puedas ser saciado con lo mejor. No hay algo que tú puedas dar. Hay personas que creen que el hombre puede acceder a la salvación por medio de las obras, por medio de algo que ellos puedan hacer para acceder a la vida eterna. De manera que no es por la gracia de Dios, sino por la justicia de los hombres. No tiene que ver con la misericordia del Señor, sino con lo que yo pueda hacer para alcanzar esa salvación, esa vida eterna. Pero la palabra de Dios dice que no es así. Porque al Señor le ha placido salvarnos por la locura de la fe, no por obras, para que ningún hombre pueda gloriarse de eso. Pero dice la Escritura algo maravilloso aquí. Y hace un llamado abierto. ¿A quién? A todos. A todo aquel que hoy esté escuchando este mensaje. La palabra de Dios dice: venid. A todos los sedientos. Todo aquel que tenga sed, dijo el Señor, venga a mí y beba. Y aquel que crea en mí, de su interior correrán ríos de agua de vida. ¿Tienes sed de Dios? ¿Tienes sed de ese cambio de vida, de esa transformación? De esa palabra que tiene el poder en sí misma para comenzar a crear un cambio en el corazón, un cambio de actitud, aun cuando no podemos comprender hacia dónde el Señor nos está guiando. Bueno, esta palabra dice: venid y comprad sin dinero. Acércate a las aguas, a la leche, al vino, lo cual representa el tiempo, la madurez, el crecimiento. La palabra de Dios dice que debemos anhelar como niños la leche espiritual no adulterada. Bueno, ese es en el comienzo, el primer alimento, el camino de Dios, la gracia del Señor acompañándonos en nuestras vidas. Pero viene el tiempo del vino, el tiempo de la madurez. Pero para cada momento el Señor dice aquí: vengan y compren sin dinero lo necesario para tu camino, lo necesario para ese caminar con Dios. No necesitas tener dinero, no necesitas ser una persona pudiente para agradar a Dios. Hay personas que cuando llegan a los caminos de Dios dicen: me siento mal porque no tengo que darle a Dios. Pero Dios da semilla al que siembra y pan al que come, dice la Escritura. No tienes que ponerte mal, porque Dios no mira como mira el hombre. Dios mira nuestro corazón. Para Dios jamás se trata de una cantidad, sino de la intención de nuestro corazón. El querer acercarnos a Él. El querer acercarnos a su amor, a su misericordia. Por eso extiende su palabra y dice: venid a todos los que tengan sed en esta hora, vengan. Ven ahora a buscar de Dios. Acércate a su palabra, acércate a Él. Porque dice la Escritura que
¿Por qué malgastas tu dinero en aquello que no sacia? ¿Por qué desperdicias tus recursos en aquello que no te conviene? Aún el hombre teniendo lo bueno, aún pudiendo disfrutar de la grosura, es decir, de los manjares delicados, de aquello que es bueno, que representa un alimento sustancioso para su vida, terminará eligiendo quizás lo que no le sea bueno. ¿Por qué? Porque el elegir el alimento correcto requiere un discernimiento, saber qué está bien y qué está mal, qué es lo correcto y qué es bueno para tu vida y qué no. Pero aquel que no conoce las Escrituras no podrá diferenciar entre un alimento bueno y un alimento que no es sustancioso, en un alimento que edifica su vida a un alimento que no le será de bendición. Por eso hay hombres y mujeres hoy comiendo toda clase de alimentos que no le es sustancioso para su vida, que no les sirve para su caminar con Dios. Pero sin embargo, se están perdiendo lo bueno, dice la palabra. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Cuando tú comes del bien, cuando tú buscas lo bueno de la palabra de Dios, es cuando tú disfrutas de la grosura y puedes ser saciado con esto. Hay una diferencia entre comer cualquier alimento y comer aquello que está bien. Hoy vemos en las redes sociales y está plagado de malos alimentos, alimentos contaminados, alimentos podridos, alimentos que no son sustanciosos. Personas tergiversando la palabra de Dios, cambiando el evangelio y ofreciendo un evangelio diferente, lo cual la palabra de Dios dice sea anatema y sea maldito aquel que haga esto. Pero vemos que está desplegado todo el menú. El creyente hoy se enfrenta ante un gran banquete, una mesa en la cual puede encontrar diferentes alimentos. Pero solamente el tener el discernimiento espiritual le hará escoger del bien y de la grosura, porque puede tener aún los mejores alimentos, los más escogidos y lo que es bueno para su vida. Pero el no tener el discernimiento, el conocimiento, le hará tomar cualquier alimento que no sea sustancioso para él. Es decir, aún teniendo la oportunidad para poder disfrutar de lo mejor y disfrutar del bien que Dios le ofrece, no lo podrá hacer. ¿Por qué? Porque le gustará más aquel alimento. Porque aquel alimento no es un alimento que le costará digerir. Es como cuando uno está pesado o cuando es tarde y dice, no puedo comer algo que sea pesado por la noche, tiene que ser algo que sea fácil de digerir. Un alimento liviano. Bueno, las personas se están eligiendo hoy un alimento que sea liviano, un alimento que no hable del pecado, un alimento que no hable de un cambio de vida, de una transformación, un alimento que no confronte la realidad de nuestro corazón, sino que nos permita vivir en una vida de pecado, pero que podamos buscar a Dios. Que podamos vivir una doble vida, que podamos servir a Dios, pero también podamos vivir en aquellos placeres y deleites que queremos. Y así vemos que hoy están tomando toda clase de alimentos, pero que no les edifican para nada. Hay personas tratando de enseñar en las redes sociales, de proclamarse como maestro de las Escrituras, y tú ves su caminar, y su caminar no es un caminar con Dios. No tienen un buen testimonio, pero ellos piensan que es así, que servir a Dios y hablar de la palabra de Dios es algo liviano. Yo puedo tener cualquier clase de vida, pero sin embargo puedo hablar de Dios y del amor del Señor y tratar de enseñar que Dios es amor y no hay nada más. Para algunos Dios solamente es amor y no es fuego consumidor. Y el Señor no será implacable en su ira y en su justicia. Solamente Dios es un Dios de amor. Y algunos tratan de vender ese Dios de amor, en el cual dicen, no hablemos de aquellos que hacen las cosas mal, no sean que después las cosas se vuelvan en contra. No hablemos de aquellas personas que de repente están destruyendo el corazón de hombres y mujeres, porque no sea cosa que termine siendo de Dios. Utilicemos el principio de Gamaliel. Si no es de Dios, entonces no podrá prevalecer. Ahora yo te pregunto, entonces Juan el Bautista no era de Dios, ¿por qué no pudo prevalecer? Le cortaron la cabeza por hablar la verdad del evangelio, ¿no era de Dios? Podemos aplicar el principio de Gamaliel
podemos utilizarlo. ¿Cómo se mide el éxito hoy entre aquellos que hablan la verdad y aquellos que tratan de enseñar un evangelio diferente? ¿Cómo se mide el éxito? ¿Por cantidad de personas? ¿Por capacidad de recursos? ¿Por la economía del siervo? ¿Cómo se mide el éxito de aquel que predica la palabra de Dios? Si medimos el éxito por las multitudes, si medimos el éxito porque aquel que predica la palabra de Dios, todas las cosas le irán para bien, entonces los discípulos fracasaron en ese ministerio, porque a todos les quitaron la vida, perseguidos, aserrados, traspasados con espadas, con lanzas. Su ministerio entonces no fue un ministerio exitoso. No hablaron la verdad de Dios, no guardaron la sana doctrina. No, todo lo contrario. Fue un ministerio de gloria y de bendición. Llevaron la palabra de Dios a cada lugar y hablaron la verdad del evangelio, por lo cual persiguieron sus vidas. Pero hay quienes prefieren el alimento ese, el alimento el cual no requiere ningún discernimiento espiritual para tomarlo, porque me permite continuar con la vida que yo quiero. Pero Dios, en su amor y su misericordia, nos habla y nos hace entender para que podamos comprender en qué lugar estamos situados, en qué lugar te encuentras de tu vida hoy. Esta palabra de Dios dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. A todos, a todo aquel que hoy tenga sed, aquel que hoy sienta esa necesidad de Dios, venga. ¿Y qué necesito, pastor? ¿Qué tengo que entregar para tener la salvación y la vida eterna? Solamente tu corazón. A Dios no le interesa tu dinero, tu posición económica, tus estudios. El Señor mirará tu corazón. Y alguno dice: bueno, al Señor solamente le interesa eso, es decir, todo lo demás no importa. No. El Señor va guiando nuestra vida, guiando nuestro corazón. Y dice esta palabra, hablando acerca de aquellos que deberían tomar una decisión sobre el camino de su corazón y el camino que el Señor te ofrece en esta hora. Yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en el libro de Isaías, en el capítulo 55 del libro de Isaías. Vamos a leer del versículo 6 en adelante. Libro de Isaías, capítulo 55, versículo 6 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra del Señor le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya y aleluya. Santo es nuestro Dios. Dice esta palabra: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Hay personas que me han dicho en estos tiempos: ¿sabe lo que pasa, pastor? Yo conocí el camino de Dios por medio de este hombre, y ahora dicen que es un engañador, un mentiroso. Dice la palabra: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto está cercano. Tu relación es con Dios. Tu búsqueda debe ser una búsqueda de Dios. Cuando el hombre se confía y piensa que ha alcanzado el lugar correcto, sin ninguna clase de cuestionamientos, es cuando posiblemente esté al borde de caer en un error. Cuando tú dices: perfecto, esto es lo correcto, este es el lugar correcto. Hay personas que me han dicho: hemos ido con mi esposa, con mi marido, a una iglesia, y nos hemos dado cuenta que era un engaño y una manipulación. Y en aquel lugar hablamos a unos hermanos que también entendieron. Y así que nos fuimos. Y nos fuimos a otra iglesia.
Y cuando llegamos a este lugar parecían que eran de Dios, pero a medida que fue pasando el tiempo nos dimos cuenta que también había engaño, había mentira, manipulación, que no tenían nada que ver su doctrina con la doctrina de Dios. Y nos fuimos nuevamente. Pero en el camino, aquellos que los guiamos hasta ese lugar, ahora no querían seguirnos. Porque decían, ¿y ahora qué? Ahora sí estás en la verdad, ahora sí encontraste. La palabra de Dios nos guía a que podamos buscar, a que podamos clamar al Señor, a que podamos confrontar todos los razonamientos, hasta que podamos estar seguros verdaderamente que es Dios el que te ha guiado. En este camino, cuando llegué a este ministerio, hace varios años atrás, diferentes personas se me acercaban y me decían, vos ya estás para predicar la palabra, allí tenemos una iglesia, ¿por qué no venís? ¿Por qué no venís a predicar la palabra de Dios? ¿Por qué no venís a compartir un mensaje? Las personas conocían nuestra doctrina, conocían el testimonio y la trayectoria ministerial, por lo cual era un aval, decir, tú perteneces a ese ministerio, perfecto, tú ya estás apto para predicar o para ir a cualquier lugar. Y yo le decía, no es así, tú no conoces mi vida, tú no conoces mi testimonio. ¿Cómo puedes llevarme a predicar la palabra de Dios? Aparte yo pertenezco aquí, esta es mi tierra y este es mi lugar. Y Dios me trajo aquí con un plan y con un propósito. No me iré a otro lugar. ¿Por qué? Porque mientras que dudaba, mientras que en el camino quizás no podía comprender, le pedí señales a Dios y le hablé. Y le dije, Señor, si esta es mi tierra, si este es mi lugar, si este es el lugar en el cual crecerán mis hijos, mi familia, Señor, te pido que me des una señal. Y el Señor me daba una señal. Y el Señor hablaba a mi corazón. Y cada vez que podía titubear en mi corazón o las dudas invadían mi mente, el Señor me hablaba. De manera que al poco tiempo ya no había dudas de que el Señor me había llamado, de que el Señor me había hablado. Y había personas que me decían, pero ¿por qué no creas tu propia iglesia? ¿Por qué no te vas a un lugar? Porque Dios me ha llamado aquí. Dios ha abierto mi corazón, Dios ha hablado. He buscado a Dios y he clamado al Señor. Y el Señor ha respondido mi oración. Porque busqué al Señor mientras que podía ser hallado. Clamé a Él mientras que podía oírme. Hoy esta palabra está llegando a hombres y mujeres que quizás sienten que ya no hay oportunidad de buscar, no hay oportunidad de empezar de nuevo, no hay oportunidad de encontrar aquella tierra. Cuando tú tomas, y siempre utilizo este ejemplo porque si tú plantas una planta, un árbol, el cual no será el clima correcto para esa planta, difícilmente pueda dar frutos. Si yo tomo un árbol que es plantado en el norte de nuestro país y lo planto en la parte más austral, difícilmente pueda dar frutos en un clima frío, difícilmente pueda crecer siquiera bajo la nieve o las condiciones climáticas que deberá enfrentar esa planta. Pero si está plantado en el lugar correcto, si el árbol es puesto en el lugar correcto, traerá frutos. Y dice la palabra que el árbol se conoce por sus frutos. Por los frutos lo conoceréis. Hay quienes quieren hablar de Dios, hay quienes quieren predicar la palabra de Dios, pero ¿cuáles son los frutos? Hay quienes dicen, bueno, los frutos son la cantidad de personas, es lo que el hombre ha creado o amontonado. No, esos no son los frutos. Los mejores frutos que un hombre puede tener son los de una vida sirviendo al Señor, una vida guardada para Dios, una vida en la cual tú puedes decir, mi caminar con Dios ha sido el correcto. Señor, he guardado la fe, no he vendido tu palabra, no he cambiado, Señor, porque la gente trató de cambiarme. No traté, Señor, de cambiar, de convertirme a ellos, sino de que ellos se conviertan a ti, Señor, de que puedan conocerte a ti. En el camino muchas personas vendrán para querer confundirte, para engañarte y para ofrecerte quizás un alimento que te parecerá rico, que te parecerá algo bueno y quizás a los ojos agradable.
pero no es de aquello de lo cual el Señor quiere que puedas disfrutar. Aquellas bendiciones que el Señor te da gratuitamente. Hoy hay personas corriendo a la plataforma porque un pastor dice: esta palabra que acabo de darla, ¿quién la quiere? ¿Quién la quiere para él? Bueno, entonces corra con un sobre. Aquí dice: venid, comprad sin dinero. Venid gratuitamente a las aguas. Venid y comed, venid y bebed sin dinero. Quieren vender el don de Dios, quieren vender las bendiciones, la palabra de Dios. Y hay personas que en su ignorancia corren para decir: esa palabra es mía. Esa palabra es la que quiero para mí. Esa palabra es la que quiero guardar para mi familia. Cada palabra que está escrita en la Biblia te pertenece. Es la palabra de Dios la que pertenece a tu vida. Es la palabra del Señor la que tú debes decir: Señor, yo creo en esta hora tu palabra. ¡Aleluya! Santo es nuestro Dios. El Señor nos dice: ven y compra una palabra y guárdala. Esto no es un terreno. Esta es una herencia que te ha llegado a ti sin que tú hagas nada para merecerlo. Dice la palabra de Dios que el Señor, cuando extendió las cuerdas, era la manera en la cual se medía una porción de terreno. El Señor, a la hora de medir la porción de nuestra herencia, fue maravillosa, fue grande, fue una bendición. Mientras que el hombre hoy quiere atesorar casas, bienes, terrenos, autos, y dice: ¿qué le dejaré a mis generaciones? ¿Qué le dejaré a mis hijos, a mis nietos? Y procura dejarle quizás bienes económicos. Hay quienes hemos visto más allá y decir: Señor, lo que queremos dejar es una herencia de fe, una herencia de bendición. Jóvenes, hombres y mujeres que puedan crecer libre en la palabra de Dios. Hombres y mujeres que puedan tener una sana doctrina, que puedan tener una fe sana en el Señor, que no sean confundidos, que no sean engañados. ¿Cuál es la herencia? ¿Cuáles son las huellas o lo que tú estás dejando a tu generación? El hombre procura dejar bienes y atesorar y amontonar riquezas. Pero cuanto más importante que tú puedas dejarle esta herencia de bendición para tus hijos, para tu casa. Dice la palabra de Dios: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Deje el impío su camino y vuélvase a Dios. ¿Qué camino es el que persigue el hombre? El camino de su pensamiento, el camino de su corazón, el camino que le hace errar y le hace tomar un camino que lo conduce lejos. Porque dice la Escritura: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es un fin de muerte. Hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero luego se da cuenta de que no era así. Hay caminos que parecen que son una bendición y el hombre los toma pensando que será bueno para su vida, pero ¿qué se encuentra luego? ¿Qué es lo que pasa al final? ¿A qué se enfrenta luego? La palabra de Dios nos habla y nos dice: deje el hombre inicuo su camino. Deja el camino que no es recto. Deja el camino que te aleja de la bendición. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. ¿Qué pensamientos te alejan de Dios en esta hora? ¿Qué es aquello que te aleja de la voluntad del Señor en esta noche? Aquello que quizás por años fue algo que atesoraste en tu corazón y dijiste: esto es lo correcto, este es el camino que quiero seguir. Es increíble que en estos tiempos, hombres y mujeres que aman a Dios y que quieren hacer lo correcto, terminen desviándose de la fe por el pensamiento contaminado en el corazón de hombres que no les importa hacer lo necesario para poder alcanzar el éxito de la manera que ellos lo ven. Pero sin embargo, el Señor hace un llamado y dice: deje el hombre inicuo su camino. Abandone ese pensamiento, el cual le será contrario y lo alejará de Dios, lo alejará de la voluntad del Señor en su vida.
Yo no sé cuál sea el pensamiento que te aleja de Dios. Quizás tú digas, bueno, lo que pasa es que yo creo que el trabajo es muy importante, pastor, entonces yo estoy esforzado y enfocado en trabajar. Bueno, quizás tu trabajo te aleje un poco de Dios. Quizás el pensamiento en cuanto a lo que es más importante para ti termina alejándote de Dios. Bueno, quizás la familia. Pero la familia es importante y Dios habla de la familia. Claro que Dios habla de la familia y es algo importante. Pero cuando tú le dedicas solamente tiempo a tu familia y no le dedicas tiempo al Señor, la palabra de Dios dice, allí donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Y no hay quien ame a padre o madre más que a mí, y no es digno de mí el Señor. El Señor dice, aquel que ame a alguien o ponga algo primero que a mí, no será digno de mí. ¿Por qué? Porque el orden de las cosas está alterado en su corazón. Cuando tú pones primero a Dios en tu corazón, entonces la familia tendrá el lugar correspondiente. Cuando tú pones primero a Dios en tu corazón, entonces el trabajo ocupará el lugar necesario. Los bienes, todo tendrá el lugar correcto. Pero cuando alteramos el orden, cuando ponemos primero los bienes, cuando ponemos en nuestro corazón la familia, aunque decimos es algo bueno, le dedicas todo el tiempo a la familia y haces todo el esfuerzo para que todo esté bien. Pero aún así no es suficiente. Durante estos años he escuchado a hombres y mujeres decir, no sé qué pasó, pastor. No sé qué sucedió. Yo estaba dedicado a la familia, trabajaba, volvía del trabajo, salíamos a comer, salíamos a pasear, los fines de semana nos íbamos por ahí, nos íbamos de vacaciones juntos, cada tanto le compraba regalos a mi esposa, no sé qué falló, qué pasó. Cuando Dios no está en medio de una relación, será fácil de quebrar. Dice la palabra, cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Cuando Dios está en medio, es cuando está la bendición en la familia. Porque Dios te guía para que seas un buen padre, porque Dios habla a tu corazón para que seas un buen esposo, porque Dios te enseña de la paciencia, del amor, de la misericordia, porque el Señor te hace entender. Y ya no eres tú. La palabra de Dios dice, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no soy yo el mismo que antes respondía. Hay veces que las personas dicen, pastor, si usted hubiese conocido cómo era yo, si usted hubiese sabido quién era yo antes, era una persona totalmente diferente. Hace unos instantes una hermana contaba su testimonio. Ella decía 17 años en depresión, 17 años sin poder cambiar. Una persona a la cual no tenía amor. Una persona a la cual miraba la situación de su vida y quería ser diferente. Pero ¿cómo poder dar lo que no tienes? ¿Cómo poder brindar amor cuando tú no has recibido amor o cuando no lo conoces? ¿Cómo ser un buen padre a aquellos que han sido abandonados? Aquellos que han sido despreciados. Y dice, yo no tuve la figura de padre, entonces no sé cómo ser un buen padre. Quizás puedes saber cómo ser un buen amigo, un compañero, pero no sabes cómo es ser un buen padre. No sabe lo que es dar una palabra de aliento, no sabe lo que es dar un abrazo, no sabe lo que es decirle a su hijo que lo ama, no lo sabe, no lo conoce, porque no lo ha recibido, porque no lo tiene en su corazón. Y esta mujer decía, estaba así en depresión por años, estaba pensando en abandonarlo todo, en dejar todo. ¿Hasta dónde llega el corazón de un hombre cuando pierde toda esperanza? Cuando siente que no podrá cambiar, cuando siente que su vida no cambiará el rumbo, cuando se siente que no está apto. Cuando una persona dice, me encantaría ser una buena madre, me encantaría ser un buen padre, pero no lo soy. No puedo. Soy una persona dura. Esto es lo que hizo la vida conmigo. Los golpes de la vida me hicieron así. Los golpes de la vida me han marcado tanto que me cuesta decirle que amo a mis hijos, aunque los amo, pero no puedo. Que me cuesta estar al lado de ellos y acompañarlos, porque es como que yo no lo recibí, no lo viví. Y esta hermana decía, luego de 17 años, alguien golpeó la puerta para predicarle la palabra de Dios. Alguien golpeó la puerta para hablarle del mensaje de esperanza y de salvación. Esta invitación que dice, a todos los sedientos, venid y comprad sin dinero.
no tenía que ver con sus recursos, no tenía que ver con su posición económica, no tenía que ver con lo que ella pudiese dar para el Señor. Pero en el momento que le abrió su corazón a Cristo, el Señor cambió su vida para siempre. Hoy está sirviendo al Señor, predicando la palabra de Dios a los perdidos. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Santo es nuestro Dios! Y esto es muy importante, porque dice la palabra: vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hay quienes dicen: pero yo hice cosas terribles. Él tendrá misericordia de ti. Él será amplio en perdonar. Hay personas que han lastimado a sus hijos. Hay personas que han destruido su familia. Personas que han enfrentado la peor condición. Y quizás dicen: yo no me merezco el perdón. Hay quienes hoy están escuchando esta palabra y dicen: yo no me merezco el perdón. Yo no me merezco una segunda oportunidad. Sé que Dios da segundas oportunidades, terceras, cuartas. Dios da muchas oportunidades, pero yo no me merezco ni siquiera una segunda oportunidad. Porque he sido una persona terrible. Porque me he burlado de los cristianos, me he burlado de Dios, me he burlado de su palabra. Y decía: ¿qué efecto puede tener aquel que no conoce a Dios? Dice: la Biblia no existe, Dios no existe, nada es real, todo es parte de un cuento que les han contado y lo han creído. Pero aquellos que hemos abierto nuestro corazón, Dios sabe que yo hice todo lo posible para no creer, que me resistí de todas las maneras posibles, fui lo más incrédulo. Puse todos los cuestionamientos a Dios para no creer a su palabra. Pero un día, luego de un tiempo en el que estaba mal, Dios me permitió restaurar mi corazón, tener esperanza, pensar que Dios aún tenía cosas para mi vida, que sin importar lo desanimado que podría estar en ciertos momentos, o lo lejos que algunas personas quizás pudiesen hacerme sentir que Dios estaba de mí, Dios aún tenía palabras y Dios aún tenía un propósito con mi vida. Así que en un momento llegamos a un lugar a realizar un evento con los hermanos. Yo seguía preguntándole a Dios y seguía diciendo: Señor, ¿qué es lo que tienes con mi vida? Yo tenía sueños donde de repente los sueños, las personas se manifestaban. Iba caminando por la calle y al que le iba predicando la palabra se manifestaba, caía al suelo. Y siempre tenía sueños así. Y le preguntaba a Dios: Señor, ¿qué son estos sueños? ¿Por qué? ¿Por qué sueño estas cosas? ¿Por qué yo? Y un día estábamos en una plaza, estábamos haciendo una copa de leche, y una persona que estaba viviendo en la calle, esta persona estaba tomando, estaba terriblemente mal. Y me acerqué y le dije: Señor, en un momento de mi vida me había acercado a una persona que estaba en esa condición y Dios me había hablado del corazón. Entonces le dije: Señor, tú me hablaste aquella vez y me dijiste que todo el que yo vea así, en esta condición, le hable, me acerque, porque tú quieres acercarte a su corazón. Te pido, Señor, que puedas obrar en esta persona y que puedas mostrarme un tiempo diferente, un tiempo nuevo. Yo quería creer, pero cuestionaba todo. No es lo mismo cuando alguien te cuenta una historia, cuando alguien te cuenta sus experiencias, a cuando tú lo vives, cuando tú lo experimentas. En aquel lugar no había ningún pastor, no había nadie que pudiese manipular la situación o tratar de engañarme. El que estaba allí en la plaza tomando no era un actor, ni un extra, ni alguien que habían traído para que me engañe. Era una persona que estaba mal, que estaba con rencor en su corazón hacia Dios porque había perdido su familia. Cuando comencé a predicarle la palabra de Dios, él comenzó a decirme que odiaba a Dios, que lo aborrecía. Y por momentos se retractaba y decía: pero Dios es todo. Quiero enojarme con Dios, pero a su vez lo amo porque entiendo que Dios es todopoderoso. Tenía una lucha en su corazón entre la verdad y entre los golpes que estaba sufriendo, entre la verdad en su corazón y el alcoholismo que lo había dominado por completo. Pero en ese momento le dije: bueno, varón, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor para que puedas abrir tu corazón a Él, para que Él pueda hacer una obra en tu vida.
Así que llamé a un hermano y en medio de aquella plaza le dije a este varón, vamos a orar por tu vida. Este varón cerró los ojos y comencé a orar y comencé a pedirle al Señor. Y le dije, Señor, mira la vida de este hombre, mira su corazón, mira lo que está sufriendo, Señor. Mira, Señor, cómo el diablo lo tiene atado en esta condición. Y le dije, diablo, en el nombre de Jesús, rompo tus cadenas. En ese momento este hombre comenzó a manifestarse, comenzó a mirarme de otra manera, comenzó a hablarme de una manera diferente. No era parte de una actuación, no era parte de un show. Yo no había preparado el lugar, no había preparado la escena. Estaba solo ahí con la realidad. Y este varón me dijo, ahora vas a conocer lo que es el poder. Vos le preguntaste, ¿qué es el poder? Bueno, ahora vas a saber lo que es el poder. Así que se sacó su campera y venía para golpearme. Y yo, por algunos años, había practicado artes marciales y por momentos, en fracciones de segundos, se viene a tu mente, ¿qué hacer? Si respondo a esta persona que me quiere golpear. Pero inmediatamente vino a mi mente, no es con las armas carnales. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Así que cerré mis ojos y le dije, diablo, en el nombre de Jesús, rompo tus cadenas. Estás vencido en esta hora. Y aquel varón que se había levantado cayó al suelo. El Señor comenzó a hacerlo libre. Terminó aceptando a Cristo como su único Dios y Salvador de su vida. ¡Aleluya! Santo es nuestro Dios. Bendito es Él. Ahora, luego de aquel momento ya no pude decir, Señor, esto de los demonios es una mentira. Es una manipulación para que la gente tenga miedo. No, porque el Señor me dio mi experiencia. A partir de allí comencé a vivir este tipo de cosas. Pero el Señor nos habla. El Señor trae palabras a nuestro corazón y a nuestra vida. Y hay momentos que nos sentimos las personas más terribles. Este varón me decía, yo no tengo el perdón de Dios. He hecho cosas terribles. Dios no puede perdonarme. Y cantaba una canción la cual parecía que atormentaba su corazón. Porque la canción decía que había pasado por el fuego para ser probado. Y él decía, estoy pasando por el fuego de la prueba. Quizás tú te sientas hoy pasar por el fuego de la prueba y dices, yo no puedo ser perdonado. Dios no puede tener misericordia de mí. Pero la palabra de Dios dice, el cual de Él tendrá misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El Señor será amplio en perdonar tus errores. Porque Él es tardo para la ira, pero grande en misericordia. Será tardo para enojarse contra ti, pero será pronto para oírte, pronto para perdonarte, pronto para darte una oportunidad nueva. Porque el Señor no vino a este mundo para condenarte, para remarcar tus errores, porque tú ya conoces tus errores. Él no vino para acecharte sobre tus errores, sino que vino para mostrarte que Él vino para hacerte libre y para darte una vida diferente, una vida nueva. Él no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Y Él vino a enseñarnos su palabra, porque la palabra es la que trae luz en el camino. No ande el hombre por su camino, camine en el camino de Dios. Camine en la palabra de Dios, la cual no te desviará ni a la izquierda ni a la derecha. Mas dice el Señor, versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Hay veces que tratamos de razonar con nuestra mente, pero Dios dice, yo no pienso como tú. Para mí, esa persona es imperdonable lo que hizo. No tiene perdón de Dios, pero Dios dice, yo no pienso igual que tú. Yo no miro como tú miras. Porque cuando estamos en una posición en la cual queremos misericordia, decimos, Señor, por favor, perdónanos. Pero cuando somos nosotros los que debemos perdonar, decimos, no, Señor, tu juicio, tu ira, tu justicia vengan sobre Él. ¿Por qué? Porque queremos misericordia cuando somos nosotros los que estamos en el banquillo de los acusados, pero queremos justicia cuando es otro que se ha levantado contra mí.
Cuando es otro que quizás me ha dañado en el corazón, entonces quiero que la justicia sea implacable. Y de alguna manera nos comportamos como Jonás. Y no queremos que el Señor tenga misericordia de aquellos los cuales han cometido errores. Queremos que el Señor dicte juicios. Que el Señor no le dé la oportunidad de arrepentirse a aquel que me ha dañado, a aquel que me ha abusado y a aquel que me ha despreciado. Pero lo cierto es que en su amor y en su misericordia el Señor también los alcanzará. El Señor le hablará a su corazón aún a aquella persona que dice: yo no me lo merezco. No me merezco el perdón de Dios. Bueno, la palabra de Dios dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y vuestros caminos, ni vuestros caminos son mis caminos. El camino de Dios es un camino diferente al camino que el hombre toma. Y el pensamiento del hombre es un pensamiento totalmente diferente. Mientras que el hombre se siente apto y aceptable y aceptado por Dios porque tiene una vida intachable, Dios dice: quizás no sea tan así. Quizás no tenemos el mismo pensamiento o la misma manera de ver. Porque en lo que tú te jactas, en lo que tú te crees, quizás estás escondiendo otras cosas en tu corazón. Dice la palabra del Señor: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hay momentos en los cuales quizás tú digas: no puedo comprender por qué Dios obra así. Bueno, porque los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Y hay momentos que tú quieres entender el amor y la misericordia de Dios, pero dice la palabra de Dios que el amor del Señor sobrepasa todo entendimiento. No hay manera que tú puedas comprender el amor y la gracia del Señor. Es su amor infinito. Tú miras a aquella persona y dices: no se merece nada, no se merece otra oportunidad, no se merece volver a empezar. Pero Dios dice: pero yo te entregué mi vida para que pueda tener una oportunidad nueva, para que seas hoy una nueva criatura. Dice la palabra: aquel que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí el Señor hace nuevas todas las cosas. ¡Aleluya! Santo es nuestro Dios. Bendito es Él. En una oportunidad le prediqué a un varón en la calle y pensaba que, como dice esta palabra, quizás nada había sucedido, pero cuando tú tienes presentes las palabras del Señor, porque dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que se hará lo que quiero y será prosperada en aquello que la envié. Yo sé que esta palabra no está saliendo para las paredes, sino que esta palabra está saliendo para que el Señor haga la obra para la cual Él la envía, y volverá llena de frutos, llena de bendición. En aquella oportunidad le prediqué a un hombre y pasaron 2 años y parecía que, bueno, esa semilla había quedado allí, nada había pasado. Pero el Señor te permite ver esa obra. Te permite ver a aquellos que le predicaste en un momento, que le hablaste la palabra de Dios y que parecía que nada había sucedido. Pero así como uno cuando pone la semilla debajo de la tierra, puede regarla hoy, mañana, pasado y venir y decir: bueno, no pasó nada, me voy. Aquí no crecerá nada. Pero con el paso de los días comenzará a brotar. No puede verse debajo de la tierra y quizás parece que nada va a ocurrir. Pero luego esa semilla muere y comienza a brotar y comienza a crecer la planta. Así es misterioso el obrar de Dios. Tú no puedes verlo quizás. Yo no puedo ver lo que está sucediendo en esta hora por medio de esta palabra, a donde esté llegando este mensaje. Pero sé que el Señor hará una obra. Sé que el Señor está hablando a corazones que hoy están enfrentando luchas y dificultades. Hace un momento, antes de bajar aquí para predicar la palabra, una mujer me escribió y me dice: pastor, sabe que yo pertenecía a una iglesia, pero estaba buscando de Dios, estaba buscando al Señor. Y de repente sintonicé y escuché la palabra por uno de los vivos. Quiero decirle que quiero congregarme en la iglesia, quiero acercarme, quiero conocer la palabra de Dios, el camino de la fe. ¡Aleluya! ¡Santo nuestro Dios! Un obrar misterioso. Un obrar que quizás tú no conoces. Porque los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Y los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Hay momentos que tú dices: a mí me gustaría que Dios hiciera esto en mi vida.
Pero Dios te dice, si tú pudieses comprender hacia dónde estoy llevando tu corazón, hacia dónde te estoy guiando, si tú pudieses pensar así como pienso, entonces sería diferente. Hay veces que decimos, la verdad que no entiendo cómo Dios, para hacerme entender ciertas cosas, me hace pasar por estos problemas, por estas dificultades. Pero en medio de las dificultades, eres probado en tu corazón. En medio de tu tiempo difícil, tú comprendes el amor y la misericordia de Dios. Quizás tú dices, pero estoy cansado de llorar, estoy cansado de enfrentar problemas, pastor, estoy cansado de estar triste, estoy sediento de la palabra de Dios y quiero acercarme al Señor y que esto se termine. Pero quizás allí en tu condición, quizás en medio de la tristeza, tú estás buscando a Dios. Quizás en medio del problema familiar que tienes, tu corazón está inclinado a Dios. Pero si sales de esa condición, quizás digas, bueno, ya no necesito, ahora estoy bien. Hay personas que mientras que están en el hospital, buscan a Dios, leen la Biblia, oran. Se ponen a cuentas con Dios en cada segundo porque dicen, quizás hoy sea el día en que tenga que partir. Pero lo cierto es que todos estamos en la misma condición. Nadie conoce ni el día ni la hora. Pero hay veces que el hombre parece o mira su vida y dice, tengo mucho por vivir. Si pudieses comprender hoy, si pudieses entender que el tiempo es corto y pudieses atender este llamado que dice, a todos los sedientos venid, a todo aquel que quiera de Dios, a todo aquel que esté sediento de la palabra del Señor, venga y compre sin dinero, venid, comprad sin dinero la leche, el vino, acércate a las aguas, acércate a la bendición que el Señor tiene preparado para tu vida. ¿Qué te demanda Dios? ¿Qué es lo que te pide Dios a cambio? ¿Qué es lo que es tan difícil de poder hacer? Algunos dicen, bueno, lo que pasa es que tengo que cambiar de vida y yo no quiero. Entonces primero esperaré cambiar de vida y luego me acercaré a Dios. Esa ecuación no funciona así. Primero acércate al Señor y Él te dará la victoria. Primero acércate a Dios y Él sanará tu corazón. Te quitará la depresión. Hay esperanza en la salvación y en la vida eterna que Jesucristo te ofrece en esta hora. ¡Aleluya! Y aleluya. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Dice la palabra del Señor, los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Habrá momentos en el camino que quizás no entiendas, pero eso no debe ser motivo para que te alejes de Dios. Debes decir, Señor, enséñame. Quizás no puedo entender este tiempo en mi vida. Quizás no puedo comprender lo que tú estás haciendo, Señor, en esta hora. Pero, Señor, como también dice tu palabra, ¿qué nos apartará del amor de Dios? ¿Qué nos alejará de Cristo? Cuando tú quizás no puedes entender qué es lo que está pasando, lo mejor que puedes hacer es ir a Dios, acercarte a Él. Porque esta palabra dice, venid, comprad sin dinero lo que tú necesitas para cada momento de tu vida. Para el momento primero, para el momento de la madurez, para tu caminar con Dios cada día. Todo lo que tú necesitas. Y no necesitas tener dinero, no necesitas algo para obtenerlo. Dios te lo ofrece a aquel que quiera venir y tomarlo. El camino de Dios es algo extraordinario y hay personas que tienen celos espirituales, lo cual es absurdo, porque Dios puede darte a ti lo mismo que cualquier persona. Dios te ama tanto a ti como a mí, como a cualquiera de los que estamos aquí. Dios no hace acepción de personas. La diferencia está en lo que tú estás dispuesto a entregar por Dios. La diferencia está en que tú le abras tu corazón y dejes que el Señor te guíe. Dudas tendrás. Momentos de incertidumbre también. Momentos en los cuales no sepas hacia dónde te diriges también. Pero debes dejarte guiar por Dios. Debes dejar que el Señor hable a tu corazón en cada momento. Debes dejar que el Señor te guíe hacia el camino de bendición. Hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero esta palabra dice, sal de esos caminos. Abandone esos caminos el hombre. Abandone los pensamientos. ¿Qué pensamiento te aleja de Dios en esta hora?
¿Qué pensamiento te aleja de la voluntad del Señor en este tiempo? ¿Qué es lo que hace que te alejes de aquella palabra? El Señor ha hablado a tu corazón y quizás por años conoces las Escrituras, pero ¿qué es lo que te mueve o lo que te impide poder servir a Dios? Poder tomar la palabra para ti. ¿Qué es lo que te detiene? ¿Qué es lo que te frena? ¿Qué pensamiento te hace creer que tú no estás apto para el reino de los cielos? ¿Qué te hace pensar que el Señor no puede hacerlo con tu vida hoy? Esta palabra dice: vengan. Aquel que tenga sed, venga a mí, dice el Señor, y beba. Y una vez que puedas tomar del Señor, una vez que Cristo pueda entrar en ti, de tu interior correrán ríos de agua de vida. Antes podía haber muerte en tu interior, pero cuando le abres tu corazón a Cristo, todo comienza a cambiar. Toda la amargura que hay en tu corazón tiene que irse. Si hoy has venido con depresión, la depresión se irá. Si hoy has venido con tristeza y amargura en el corazón, tendrá que salir de allí. Si has venido con ataques de pánico, entonces serás libre. Todo lo que está en tu corazón, que no le pertenece al Señor, tendrá que salir de tu corazón. Pero este es el momento. Este es el momento de que puedas abrir las puertas de tu corazón a ese Dios. Que puedas confiar en Él. Yo voy a invitar a aquellos que están presentes en esta cruzada de milagros, o aquel que está escuchando este mensaje quizás en otros pueblos, en otras provincias, en otros países, que pueda abrir su corazón al Señor y que pueda decir: Señor, en este momento tú me llamas a que venga a tomar, Señor, gratuitamente lo que tú me ofreces. Quizás me han enseñado que nada es gratis. La salvación no es gratis, no, porque Cristo la pagó en la cruz del Calvario para que tú tengas salvación y vida eterna. Y pagó con su vida para que tú puedas tener vida y esperanza en esta hora. Pero ahora el Señor te dice: ven, ven y compra las bendiciones para el camino, para tu vida. Ven y compra sin dinero. Nunca se trató de lo exterior. Yo quiero tu corazón. Y si tu corazón es malo, y si tu corazón es duro, entonces el Señor dice: bueno, tomaré ese corazón, quitaré ese corazón de en medio de ti, ese corazón de piedra, y pondré un corazón nuevo. Pero este es el momento de que puedas abrir tu corazón al Señor y que puedas decir: Señor, yo te necesito. Me acerco, Señor, a ti, porque tengo sed y hambre, Señor, de ti. Yo voy a invitar a aquellos que quieran aceptar a Cristo en esta hora, que puedan abrir su corazón, donde quiera que estés, que puedas cerrar tus ojos y repetir esta oración en voz audible que dice: Señor Jesús, Señor Jesús, en esta noche, yo te recibo en mi corazón, yo te recibo en mi como corazón, mi único Dios, como mi único Dios y Salvador de mi vida. y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, Te pido perdón, por Señor, todos mis pecados, por todos mis y pecados por todos mis errores. y por todos mis errores. Ayúdame Ayúdame a seguirte a seguir y a serte fiel. fiel. Señor, Señor, anota mi nombre anota mi nombre en el libro de la vida eterna. en el libro Y de la yo vida te doy eterna. gracias Y yo te por doy morir gracias. por mí en la cruz, Por morir por mí en la darme cruz. vida eterna Por darme y por vida hacerme eterna. hoy Y por un hacerme hijo hoy tuyo. un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.